7 en punto de la mañana, vamos a comenzar la primera entrevista del día de hoy en Primera Página. Es con José Manuel Puente, como saben, economista. Importante que escriban, su participación la tomamos en cuenta a través de nuestra cuenta Twitter, @Primera Página, para el segundo bloque de nuestro espacio de entrevista. Vamos a hablar precisamente del aumento salarial. Ya han sido, con el del 1 de marzo, 6 aumentos salariales que se han dado prácticamente en el 2017 y el primero del 2018, prácticamente. ¿Cómo impacta definitivamente a la economía de nuestro país este aumento que a veces algunos celebran, pero otros, como me dijo una persona en estos días, creo que es el único país en el que no celebramos que se aumente el sueldo por toda la hiperinflación que está ocurriendo y lo que eso trae como consecuencia una vez que el presidente anuncia el aumento? Sí, estos aumentos compulsivos, ya es el sexto que se da, más que generar bienestar, lo que perjudican de manera importante al trabajador y a las empresas. Vamos a dar un poco el contexto de lo que está viendo Venezuela. Venezuela está en el 2018 adentrándose en lo que es su quinto año consecutivo de recesión, de contracción económica. 5 años de contracción, viviendo hiperinflación y desabastecimiento generalizado de su economía. En ese contexto se decreta este nuevo aumento salarial cuando las empresas no tienen capacidad de asumirlo, porque su producción ha caído, porque muchas han cerrado, porque muchas han reducido nómina. Entonces este aumento salarial, lo que es gasolina pura para la inflación y para agudizar el ciclo recesivo. Y los trabajadores lo saben. Este es el único país del mundo donde se hace un aumento salarial y los trabajadores, en vez de sentirse felices, se sienten muy infelices porque saben las consecuencias negativas, y al final el resumen es muy claro. Los aumentos salariales compulsivos tienen impacto sobre el nivel de actividad, sobre el nivel de empleo, y además siempre han estado muy por debajo de la tasa de inflación. Al final hay una diferencia entre aumento nominal y real, y es que tú puedes aumentar los salarios 500 o 600%, pero si la inflación es 2.600% en el 2017, claro, como es lo que determina la Asamblea Nacional, quiere decir que los salarios están muy por debajo de lo que son los aumentos inflacionarios. Importante, porque además hace tan solo unas pocas horas el constituyente Osvaldo Vera aseguraba que este aumento aumentaba el poder adquisitivo de los venezolanos. Para quien aún cree, si existe alguien que pueda pensar que eso es así, ¿qué se le puede decir ante una realidad en la calle que es galopante? Vimos cómo ha aumentado, por ejemplo, el cartón de huevos, cómo han aumentado otros alimentos en cuestión de horas una vez que se anunciara una vez más un aumento salarial por parte del Ejecutivo. Bueno, creo que los números son muy claros para el ciudadano de a pie. Un salario mínimo en Venezuela da para 1,5 cartones de huevos al mes, así de sencillo. Y lo que uno ve es que los aumentos salariales siempre han estado muy por debajo de la inflación, y si uno ve una serie de salario mínimo, el salario mínimo no lo ganan todos los venezolanos, pero es muy representativo de esta sociedad. Claro. El salario mínimo, si uno ve una serie de 30 años, se da cuenta, de los últimos 30 años, se da cuenta que el salario mínimo para el 2017 es el más bajo de los últimos 30 años en Venezuela. Los venezolanos nunca habían tenido salarios tan bajos en términos reales como los que tienen en este momento, y en este momento Venezuela tiene el salario mínimo más bajo del continente, por debajo de Haití y Cuba, cosa que era impensable hace 5 o 6 años atrás. Caramba, en agosto usted leyó unas declaraciones en las que decía que Venezuela en materia económica estaba presentando un colapso macroeconómico. Presumo, y corríjame usted si no es así, que ese colapso se mantiene, vista la situación. Mi pregunta entonces en ese caso sería, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar esta situación que a todas luces no luce positiva comenzando este año 2018? Sí, lo que decíamos al principio, esta economía se adentra en su quinto año consecutivo de recesión, desde 2014 hasta el 2018 proyectado, y el 2018 lamentablemente ya las cartas están sobre la mesa. Estamos a marzo del 2018 y el gobierno no ha hecho ningún cambio en las opciones de política económica. Por tanto, si no haces un cambio de política económica, obviamente el ciclo recesivo va a mantenerse, y las proyecciones para este año del Fondo Monetario son una contracción de 15% del PIB, menos 15%, con una inflación que proyecta el Fondo Monetario podría llegar a 13.000%. Es decir, estás hablando de 5 años donde cerca del 50% del PIB se habrá perdido, cerca de la mitad de producción de bienes y servicios habrá desaparecido después de una crisis muy aguda, una crisis que ha sido muy aguda y muy profunda, y el gobierno no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí las opciones de política económica son muy claras, y al menos 5 o 6 líneas muy claras, y las resumo de manera muy breve. Tienes que desmontar el control de cambio. Esa es la principal camisa de fuerza que tiene este país. ¿Cree que lo vayan a hacer cuando se les ha pedido por parte de la oposición que traten de quitar el control de cambio, y en su momento hasta Aristóbulo Isturiz aseguraba que no era una opción para el gobierno nacional? Yo creo que no. Hay muy pocas posibilidades de que, si no generamos un cambio político, hay un cambio de política económica. Y
El resumen ejecutivo de esta historia es que sin cambio político no habrá cambio en las opciones de política económica. Una, porque el gobierno se empeña en mantener un CEP de política económica que ha llevado a Venezuela a su peor crisis económica en la historia y a la peor crisis económica de una economía latinoamericana de los últimos 40 años. Y una de las camisas de fuerza que genera ese ciclo recesivo es el control de cambio. Tienes que desmontar gran parte de los controles de precios para generar abastecimiento de la economía. Tienes que buscar ayuda financiera internacional para fortalecer tu nivel de reserva y poder liquidar dólares al aparato productivo, poner a producir a la industria manufacturera. Tienes que llevar a cabo un ajuste fiscal porque tienes una brecha fiscal entre ingresos y gastos que te está generando presiones inflacionarias. No es una casualidad que Venezuela tenga una proyección de 13.000% de inflación este año, cuando la inflación proyectada de América Latina este año pueden ser 5 o 6%. ¿Qué está haciendo el resto de América Latina que no hacemos nosotros? Y todo ese programa, que solo menciono 5 o 6 puntos, que debería ser un programa de reformas integrales, tiene que venir acompañado con un programa de subsidios directos focalizados, un programa de emergencia social para ayudar a los 50% más humildes a tener los ingresos para tener acceso a alimentos y medicinas fundamentales. Todo ese programa, que es una reformulación, un replanteamiento de la política económica, tiene que ser instrumentado con sensibilidad política y social para que juntos caminemos hacia un destino mejor. ¿Cree que el gobierno está mal asesorado en ese aspecto o qué cree que motiva que ellos sigan actuando de esa manera ante el panorama que usted, por ejemplo, vislumbra como economista y experto en la materia? Si algo de ecuanimidad científica queda en este país, yo trato de aplicarla. Y no cabe duda que lo que es un gobierno que es muy hábil en el manejo político, la maquinaria más aceitada para lograr el poder y mantenerse el poder, que es la revolución, es una maquinaria muy incompetente en el manejo macroeconómico. No hay un grupo de personas que manejen de manera certera, asertiva estos temas económicos y que le planteen al presidente qué es lo que se debe hacer. Ese es el primer problema. Y lo segundo es que el presidente es un presidente atrapado en su dogmatismo, en su camisa de fuerza ideológica y con mucho miedo a instrumentar medidas económicas por el costo político. Pero lo que siempre planteo yo, Derek, hay algo peor que de tomar decisiones en materia económica, es no tomarlas. Y no tomarlas ha llevado a esta economía a su peor ciclo recesivo, inflacionario y desabastecimiento de la historia. Importante, porque cuando dice, por ejemplo, que el presidente no toma medidas por temor a un revés político, ¿no causaría este tipo de acciones que también de alguna manera están asfixiando a la empresa privada, y corríjame si no es así, una situación similar? Sí, claro, no necesariamente. Toda decisión económica va a tener un costo, sobre todo cuando llegas a un nivel de desastre macroeconómico, de colapso macroeconómico. Ya no hay salidas fáciles ni rápidas y sin costos, no existen. Y eso hay que decírselo a la sociedad con mucha responsabilidad. Pero lo que la sociedad tiene que entender es que si no llevamos a cabo un mínimo de reformas económicas y generamos equilibrios macroeconómicos, rescatamos los incentivos de precio, desmontamos el control de cambio, vamos a un esquema con un cambiario con un solo tipo de cambio competitivo, va a ser imposible recuperar la senda de crecimiento, la senda de abastecimiento y control sistemático de la inflación. Lo que decía, peor o más costoso que hacer reformas es no hacerlas. Y entonces Venezuela tiene, y aquí me voy a meter en una parcela ya no como académico, sino como venezolano, Venezuela tiene que construir un cambio político. Sin cambio político no habrá un cambio económico. Construir un cambio político por las vías institucionales, democráticas, y después de generar ese cambio político, instrumentar un programa de reformas económicas integrales para poder rescatar los equilibrios y generar riqueza y redistribuirla. Importante. Al regreso vamos a seguir conversando con José Manuel Puente. Como saben, economista, estamos hablando del nuevo aumento salarial del 58% y las consecuencias que eso genera para la economía venezolana, visto el panorama que se ha visto, además, valga la redundancia, en los últimos años. Además, quisiera hablar sobre el tema de la OIT también, que se ha pronunciado al respecto, así como el presidente de Fedecámaras, que tuvo unas declaraciones el día de ayer justamente sobre este tema. Si usted quiere participar, ya han llegado algunos comentarios que hemos seleccionado, @primerapágina a través de nuestra cuenta Twitter. Enseguida, al regreso en el siguiente bloque de nuestro programa, les hacemos las preguntas que ustedes, los usuarios, tienen a nuestro invitado del día de hoy. Por favor, no se aparte, ya venimos.